Hola amigos, bienvenidos al canal de Charlie Pereira Senador. Otra vez por aquí, otra vez pasando algún tipo de información para que se entretengan, para que analicen, para que reflexionen. El tema de hoy que vamos a llevar adelante es el tema de la salud, la inmortalidad. Ojo que yo no soy médico. Vamos aclarándolo por el video, por los algoritmos. No soy médico, no tengo la intención de poner en tela de juicio la medicina, sino que solamente analizar con ustedes el avance de la ciencia en cuestión de longevidad y tal vez podríamos decir hasta de inmortalidad en ciertos casos, que ahora lo vamos a ver y ustedes se van a dar cuenta. Un caso muy viejo, podríamos decir, tal vez de la generación anterior, un caso que sucedió en Australia, un caso donde las personas quedan clínicamente muertas, todas aquellas personas que sufren un paro cardiorrespiratorio, los que han hecho curso básico de reanimación acá en Uruguay, bien lo saben, son personas muertas. Listo y llanamente. ¿Sí? Entonces, esta gente que se queda en las mesas, allá en Australia, habían conseguido que por medio de un sistema, la oxigenación de sus cuerpos duraran entre 30 a 45 minutos más. Pero algo raro, dejó de hablarse de ese tema, no trascendió al resto del mundo, no se propagó como si fuera un reguero de nafta con fuego, dejó de hablarse el tema y cual si fuera, estamos hablando del efecto Mandela, ¿recuerdan? Aquel que se decía que Madío había fallecido en determinada fecha en la cárcel y otros decían, no, falleció en el 2013. ¿Recuerdan? Ese efecto, que es muy hablado, eso sí fue muy hablado en su momento. Bueno, resulta que de este tema no se habló más. Ahora, ¿por qué a colación este tema? Porque ahora en Australia, mediante la resonancia magnética, se ha logrado congelar, sí, congelar células cancerígenas. Un avance muy importante en la ciencia, algo beneficioso para la humanidad en su conjunto, que tal vez sí en su momento es caro, no vamos a decir lo contrario, porque toda innovación, todo descubrimiento nuevo, valga la redundancia, todo este avance tecnológico y científico trae aparejado un costo importante. Ya sabemos que después del uso común, entre comillas, esto tiende a bajar costos, se reducen los costos y el ser humano se beneficia. Bien, o sea, ciertos cánceres desaparecen. Pero vamos un poco más allá. Israel, sí, ese gobierno que últimamente viene siendo muy nombrado por finiquitar gente y por desvivirla, ha hecho grandes avances científicos y ha impreso de manera 3D órganos. Muy importante. Tanto orejas, pulmones, corazones. Nada que sea ajeno al cuerpo del paciente. Todo hecho con sus propias células madres. Repito como al principio, no soy médico. Desconozco ese tipo de ciencia. Pero sí me intereso, leo, me informo sobre todos esos avances tecnológicos que por lo general tienden a desaparecer en el tiempo y solo se presentan de forma efímera y se benefician solo unos pocos al principio. Bien, decíamos que Israel ha hecho un gran avance
para beneficio humano, no solo de Israel, un beneficio para la humanidad sumamente importante. Tendría que valer menos, pero como habíamos dicho, tiene que usarlo más gente, tiene que llegar a más gente. China, sí, la República Democrática China, que no es tan democrática, pero en fin, también ha logrado hacer grandes avances. Fijémonos que un médico a 900 kilómetros de un paciente realizó una cirugía con éxito. Ya se estaban dando, pero ahora se afinó. Véase mis manos, se afinó y llegó la cirugía en tiempo y forma, y algo que requiere una cirugía es algo milimétrico, muy preciso. Este médico lo logró hacer a 900 kilómetros. La sensación, la sensibilidad de esos aparatos con respecto al receptor, con respecto al emisor, tiene que estar muy bien coordinado. Y la ciencia vio que no todo es belicismo. También hay cosas importantes, como en este caso de la salud. Otro avance, Japón. ¿Qué ha hecho Japón? Algo que a título personal es muy importante. Algunos que tenemos prótesis odontológicas de algún tipo, nos podría beneficiar mucho. ¿Por qué? Porque mediante células se han programado y se empezaron a crear dientes. ¿Usted se imagina a todos aquellos que hemos tenido que usar durante muchos años una prótesis dental de 1, de 2 o de maxilar entero, tanto superior como inferior, que podamos tener nuestra propia dentadura nuevamente, completa, tal cual era en un principio? Eso es inestimable. No solo que sube la autoestima, la seguridad en uno mismo, el reír con ganas, el evitar esos rozamientos de metales o que se le rompa lo acrílico y lo lastime. O sea, la ciencia está avanzando a pasos agigantados. ¿Y qué me recuerda esto? Que la ciencia, decía José Luis Cordeiro, en un principio había dos aparatitos, uno que era una tarjeta que se hacía agujeros y otro un disquete. Los de mi generación de más de 50 recordarán lo que es el famoso disco de 3,5, que era de un K. Entonces era una caca, decía José Luis Cordeiro, en modo jocoso. Y él decía que ya en esta época, donde vamos a pasar la singularidad, que es lo que se está intentando, llegar a que las personas puedan vivir mucho más. No estamos hablando de llegar a los 150 años, que sería algo actualmente casi que impensable, sino tal vez a completar un milenio. Y como bien lo dice José Luis Cordeiro, el que no quiera vivir, que no viva. Es así de sencillo. Incluso hay médicos como Aubrey de Grey, dice que ya hay gente nacida que puede en principio ir llegando a los 150 años. Hay otro médico, no recuerdo el nombre, no lo memoricé, que dicen que el ser humano podría vivir entre tal vez 1.000 a 20.000 años. Y no está lejos de las posibilidades, aunque muchos digan que sí, ¿debido a qué? A que hay documentos, vamos a llamarlos así, de la época mesopotámica, en donde se hablaba que desde el principio en la creación, y también en el antiguo Egipto, algunas estelas, hablan de ciertos reyes que habrían vivido más de un milenio.
Puede ser cierto, puede ser que no. Actualmente viene mucha cosa descubriéndose que, como decía una profesora mía de biología, decía, lo que hoy es mentira, mañana puede ser verdad. Y está sucediendo. Algunos pensábamos, caso mío, en persona, vamos a autonombrarnos, pensábamos que, bueno, la ciencia avanzó lo suficiente, los pobres vamos derechito al cajón y más nada, solo algunos ricos se van a beneficiar, pero no, la invasión tecnológica, porque lo vamos a llamar así, una invasión tecnológica, no solo con la IA, está avanzando a pasos agigantados. Ahora, ¿cuál puede ser el gran determinante en el futuro? No solo la IA. Se habla hoy en día mucho de la IA esto, la IA aquello, la IA lo otro, que avanza de acá, que avanza allá. Bien, hay teorías en donde esta IA tan superior no sería tan superior. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos un grado de sentimientos, sean buenos o sean malos. También es una parte científica que se analiza en nuestro cerebro. Por eso se estudian a los depresivos, a los a los que están psicopateando, en fin. A todas las personas que tienen un sentimiento determinado y desean tomar medidas extremas, los trata un psicólogo y un psiquiatra. Que la ciencia en eso también está avanzando. Entonces, llegado el tiempo de la singularidad, nosotros precisamente 2030, 2045, que hay unas teorías bastante locas que quieren hacer algunos, que quieren mezclarnos con las máquinas, hay otros que se oponen y dicen que la ciencia es la que va a lograr que el propio cuerpo humano y el propio ser humano sea más inteligente que esas máquinas que nos quieren adosar. Lo cual a mí, siendo un poco conspiranoico, me lleva a pensar a algo que decía por allá por el libro de Revelación, que en el final de los tiempos, aquellos que resistieran, podrían llegar a vivir los 1000 años. La ciencia está avanzando enormemente. En Australia, en Japón, como dijimos, en China, en Israel. De este lado de América no sabemos mucho, pero siempre alguna manito se da. El conocimiento está, materias primas están, y se están redescubriendo cosas que tal vez sean ancestrales y sean de utilidad para el ser humano. Basta con leer grandes conocimientos de nuestra extinta doctora, digo nuestra, porque he leído algunas cosas de ella y he seguido sus vivos mientras existió en el canal de Hijos del Sol, del canal de Diego Muñoz. Suscríbanse en ese canal, está muy bueno. En donde la doctora hablaba de antiguas civilizaciones y antiguos conocimientos que fueron perdidos en el tiempo. Solo basta explicarnos si la ciencia podrá avanzar bastante. Mi humilde opinión, claro que lo va a hacer. Ustedes imagínense que si bien la ciencia va avanzando y siempre tiene un lugarcito más, como quien va en un bus o en un autobús o en un micro, no sé cómo dirán en su país, diría el guarda, un pasito más al fondo que hay lugar. Entonces, si el conocimiento ancestral, como aquellos de los que hicieron las pirámides, todavía no puede ser emulado, imagínese lo que podremos llegar a descubrir en cuanto a ciencia médica se trata. Ya se haga reconocido que se hacían trepanaciones en su época, incluso hasta mejor que las de ahora, gente que ha vivido en Inglaterra, en la antigua Roma, las grandes operaciones a la vista,
no precisamente en Uruguay por los médicos cubanos, sino 2000, 3000 años atrás en el Imperio Romano, con máquinas que todavía existen, están en los museos y cumplían su función. Lo único que esperemos es que la medicina llegue para todos. Amigos, muchas gracias. Les pido ahora que se suscriban a mi canal si así les gusta. Un abrazo enorme. Denle like, aprieten el botón de la campanita y seguiremos informando algún detalle por ahí relativamente interesante o tal vez no tanto. Un abrazo para todos.